Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la librería Muga de Vallecas, bienvenidos a esta doble presentación de estas dos novelas que forma parte de este acto de una gira por España que empezó ayer con la firma en San Jordi de Rubén Martínez, autor de esta novela, Amante de Saigón, y como parte de esta gira vamos a incluir en las presentaciones en Madrid a dos autores, y uno de ellos es Antonio Guerrero, autor de la novela Una guerra en el limbo, que nos acompaña también en esta presentación. Buenas tardes a los dos. Antes de nada, como he comentado, estamos en esta librería como parte del inicio de la gira de Amante en Saigón por España. Rubén Martínez es médico de la comunidad extranjera en Saigón, en Vietnam, y hemos empezado esta gira con él sobre esta novela. Vamos a estar en Madrid hoy, estaremos el sábado 27 por la mañana en la librería Le. Mañana estás en el Festival de Carboneras Literaria, abriendo el festival en Almería, donde estará el viernes Antonio también. Van a coincidir los dos en este festival. El sábado en la librería Le, como decía, y el lunes estamos en la librería Claret de Barcelona, muy cerca de Plaza Cataluña. Y el martes también estamos en la biblioteca de Viladecans para cerrar este círculo de esta presentación de la novela Amante de Saigón, editada por la editorial Mundo Palabras, y que trata, el argumento principal, y nos ponemos ya a ello, es la llegada a Vietnam de Peter Boijing, creo que lo he más o menos pronunciado bien. Y este hombre es un experto en plataformas petrolíferas que tiene que ir a Vietnam con su familia, con Lorena Boijing y con su hija Anne, y allí pues tienen una misión en una plataforma petrolífera en la que coincidirá con un viejo amigo, o no tan amigo, ya lo iremos viendo a lo largo de la novela, que se llama Björk Kartunen. Para empezar con esta novela, Amante de Saigón, pues lo primero que me gustaría preguntarte es, dado que Peter Boijing es una persona que sufre o padece síndrome de Asperger, ¿por qué escribir una novela cuyo personaje tiene síndrome de Asperger y eso pues tiene una parte importante en el argumento de la novela? Bueno, yo creo que lo primero que podríamos decir es que más del 50% de los Aspergers no son diagnosticados. ¿No? Primero porque no se conoce suficientemente el síndrome o digamos el rasgo de carácter. Para aclararlo, es una parte del espectro del autismo, ¿no? Hoy en día se habla de espectro autista, no hablamos de autismo sí o no, lo cual da idea de un fenómeno de grado, ¿no? Hay una gradación desde muy profundo hasta muy superficial, que puede pasar más como un rasgo de carácter. Por lo general, yo creo que me afecta o me atrae el fenómeno de Asperger porque probablemente yo soy uno de ellos, ¿no? Siempre he sido catalogado como un tipo raro en mi mundo, ¿no? Muy aficionado, muy interesado por temas muy concretos de poca utilidad económica o productividad, ¿no? Pero que en algún momento de mi vida, por ejemplo, pues decidí solucionarlo o tomar cartas en el asunto para encajar en una forma de vivir que fuese productiva, provechosa, y quizá me he pasado 3 pueblos, ¿no? Me he ido al otro lado y ahora pues bueno, he conseguido ser pues un médico eficiente y tal y cual. En la novela precisamente hay unos personajes que son técnicos, son no científicos, pero sí pues ingenieros, ¿no? En las ingenierías yo creo que son auténticos pozos de Aspergers, matemáticas, astrofísica, ingenierías, análisis de datos, análisis de datos, gente con mentes maravillosas que sirven para analizar, para producir, en algunos casos, en otros simplemente están tan despistados o tan empistados en sus mundos que simplemente pasan por raros, ¿no? Estas personas que pueden ser aceptadas por sus aficiones o el dominio de ciertas áreas de conocimiento que son útiles para la sociedad, médicos, oncólogos, etcétera, pueden ser perfectamente unos fracasados en el ámbito emocional porque carecen de empatía o de inteligencia emocional, de capacidad para leer entre líneas en los diálogos, no entienden las bromas, no pueden
les cuesta entender el lenguaje no verbal, los signos no verbales que forman una gran parte del contenido del mensaje en la comunicación, les cuesta empatizar con lo común, ¿no? con lo comunitario, pero son personas que se sienten mucho mejor en la soledad que no en conjunción, ¿no? En comunión de otras personas, ¿no? Y yo te comentaba que a veces un Asperger se siente un poco como un pequeño impostor, ¿no? El Asperger que triunfa socialmente hace un trabajo extra para estar ahí y parecer normal, ¿no? De alguna manera. Bueno, has hablado de que las personas que tienen síndrome de Asperger no manejan bien la inteligencia emocional, eso yo creo que nos pasa a la mayoría. Una cosa es la inteligencia como cociente intelectual, la inteligencia académica, y otra es la emocional. Yo creo que la mayoría de la gente no sabemos cómo dominar o cómo gestionar la inteligencia emocional. Pero dentro de esta novela, ¿cómo se refleja en la trama de la novela todos estos problemas que tiene Peter Boying, teniendo en cuenta que su mujer no sabe que su marido es Asperger? Bueno. ¿Cómo afecta a su vida personal y cómo afecta a su vida laboral? Porque estas dos ramas son las que se unen en la novela. Exacto. Bueno, de alguna manera parte de lo que sucederá en la novela, que es un triángulo amoroso, bueno, los triángulos o las relaciones de pareja normalmente deberían ser relaciones más o menos consolidadas o cerradas, o sí, digámoslo así. Las parejas se abren cuando no funcionan, ¿no? Entonces se abren a terceras personas precisamente por la frustración que puede generar en la pareja que desconoce, que no puede sentir tampoco ella, ¿no? Compasión hacia su pareja, no le perdona sus rarezas, entre otras cosas porque las desconoce, ¿no? Y en la otra parte, que será ese otro amigo, una de las cosas que yo he visto en la vida, mirándolo en perspectiva, es que los Aspergers se juntan con Aspergers, se sienten cómodos con los raros, ¿no? Y cuando te dices, es que toda la gente, otros te miran y te dicen, es que todos tus amigos son raros, empiezas a pensar, si ellos son raros, yo me imagino que yo también, ¿no? Entonces, de alguna manera, pero sí que dibujo como dos ¿cómo diría yo? Dos prototipos de Aspergers distintos, ¿no? Porque al final cada uno, pues yo, por repasar algunos de mis amigos, uno es un amante de la literatura que tiene pues toneladas y millones de libros en sus paredes y lo único que le interesa es leer, otro es un cazador que lo único que quiere es cazar, otro es un corredor y lo único que quiere es correr, y vas pensando esto, pues, deporte solitario, afición solitaria, están bien en soledad, ¿no? Y entonces pues eso está ahí, yo creo, ¿no? Y cuando, de hecho, incluso el médico al que él va, pues va a un psiquiatra, pues un buen día dice, ¿y tú cómo sabes que me pasan todas estas cosas? Digo, porque yo soy un poco como tú, ¿no entiendes? Nosotros nos reconocemos unos a otros. Lo que pasa es que unos han hecho los deberes y han sabido identificarse, ¿no? Y aceptarse, y es el primer paso para perdonarte, ¿no? Muchos Aspergers en el fondo son gente muy enfadada con la vida, porque no les salen las cosas como querrían, como ven que deberían salirles, que les salen a los demás, ¿no? Y no sabes por qué, estás enfadado, ¿no? Hasta que un día, bueno, lo aprendes y te perdonas, ¿no? Lo aceptas. La vida de Peter, la vida de Lorena cambian cuando Peter se encuentra con Björk Cartoon en esta plataforma petrolífera. Es una novela muy visual, muy cinematográfica, lo hemos hablado un poco antes de empezar la presentación. Yo cuando he estado leyéndola me ha recordado mucho a la película La vida secreta de las palabras, de Isabel Coixet, que está ambientada en una plataforma petrolífera. Perfecto. Ha sido leer el libro y ver la misma soledad, el mismo tipo de vida, tanto en tu libro como en la película, que al final tengan argumentos distintos, pero tienen ese punto en común que enseguida he conectado las dos ideas. Allí se encontrará con Björk, un viejo amigo. ¿Cómo es la relación entre Björk y un hombre como Peter? Bueno, un tema interesante de la novela que me motivó a crear el triángulo es precisamente poner un tema que nos ha pasado probablemente a todos en algún momento, que es la pérdida de una amistad por un amor, ¿no? O sea, dos amigos o dos amigas que tienen una relación de amistad. Yo creo que la amistad y el amor a veces es una barrera muy, muy delgada, ¿no?
y porque tienes los mismos miedos, los mismos egoísmos, las mismas demandas, ¿no? Y de pronto se cruza una tercera persona, que a veces puede ser otro amigo o puede ser la pareja, ¿no? Y de pronto la relación se rompe, ¿no? El trauma puede ser tan profundo que en algunos momentos lo único que quieres es olvidarlo, ¿no? Pero lo cierto es que las lecciones que nos da la historia es que olvidar la historia a veces te condena a repetirla, ¿no? Y entonces pues es un poco lo que pasa en esta historia, ¿no? Que hay un pasado donde hay un triángulo que es de alguna manera olvidado y luego pues al cabo de unos años simplemente se repite. Este libro tiene muchas fuentes de inspiración, como ya podréis ver, pues desde el mito de Lancelote, el rey Arturo y Ginebra, ¿no? La tradición del amigo por la mujer, hay todo el mundo del Capitán Nemo, del hombre que vive pues aislado en su submarino, que en ese caso sería la torre petrolífera. Bueno, hay muchas referencias, yo creo. Una buena novela, como una buena película, una buena serie de televisión, uno de los puntos en común que tienen es tener varios personajes cuyas personalidades choquen, que vayan variando, que vayan de un extremo al centro, del centro a un extremo, que se vayan relacionando entre ellos. Un punto de unión entre varios de los personajes es el médico de la comunidad extranjera, que se llama el doctor Alistair. Cómo funciona este personaje alrededor del cual, por decirlo de alguna manera, van orbitando, van girando los demás personajes. Bueno, Alistair representa un poco el testigo, ¿no? O sea, es el escaparate, es el testigo. Yo soy médico, ¿no? Y de alguna manera veo mi trabajo, y sobre todo ahora siendo el médico de una comunidad internacional, que yo puedo ver pues 10, 15 nacionalidades diariamente distintas, es que mi trabajo es un escaparate hacia la vida, ¿no? Y entonces Alistair, por un lado, ve eso y disfruta. Hay un tema que paso muy de pasada, porque tampoco me he querido meter muy a fondo, que es el tema de la morfopsicología, donde la teoría es una teoría consolidada y que hay pues, gente que se dedica a trabajar este tema, algunos amigos míos, y por eso me llegó, que es cómo los acontecimientos vitales te cambian la cara, ¿no? Y al revés, ¿no? Tu anatomía está diciendo ya cómo vas a reaccionar ante determinados conflictos, ¿no? De alguna manera el morfopsicólogo puede decir, por ejemplo, puede distinguir entre dos personas depresivas cuál de ellas tiene riesgo de suicidio. Es un poco chocante, ¿no? Entonces Alistair, pero lo pongo un poco de pasada, tiene como esta afición de hacer fotos y perseguir personajes, ¿no? Y de hecho su afición a salir más allá de la consulta, a perseguir las vidas de los demás. Dices, bueno, ¿y por qué hace eso? ¿No? Pues que de alguna manera intenta entender su propio conflicto, ¿no? Alistair ha tenido un conflicto en una determinada edad, tiene una relación muy complicada con su propia familia, con sus padres, ¿no? Y de alguna manera está decepcionado de la vida, pero no está cerrado a la esperanza, ¿no? Y entonces en la novela hay un punto en el cual hay un clic y él se da cuenta de que él también tiene una oportunidad, ¿no? Y me gusta que haya un personaje que ha estado en contacto con cada uno o con casi todos los protagonistas sin que ellos lo sepan y que de alguna manera es como que recoge el nudo del conflicto, ¿no? Luego hablaremos de cómo es la vida en Saigón, de cómo es la vida en Vietnam, que tú conoces de primera mano porque vives allí, y precisamente en esta novela se ven los dos universos, se ve la vida de los vietnamitas y la vida de la comunidad extranjera. Hemos hablado un poco de los personajes occidentales, de Peter con su mujer y con su hija pequeña, de las dificultades que tiene una relación tan complicada con dos psicologías muy fuertes, muy poderosas, pero que parecen separadas y que no hay manera de unirlas, como Bior está en medio. Pero la otra parte de la novela es la de los personajes vietnamitas, que al final se acaban relacionando con ellos. No sé si lo pronuncio bien, no sé si es Hung y Huyen. Huyen, sí. Son los dos personajes vietnamitas que más importancia tienen en la novela. Cuéntanos quiénes son estas dos personas. Bueno, un poco para darle como un vuelco a este conflicto que ya de por sí era complicado
tenía ganas también de reflejar algo que me impacta mucho, que es las diferencias sociales y la relación entre los ricos y los pobres en Vietnam, ¿no? Por aquello de la historia de la dama y el vagabundo, ¿no? Un poquito, que de hecho pues sale ahí, ¿no? Y luego temas como por ejemplo el tráfico de bebés y el tráfico infantil para pagar deudas de salud o de juego y enviarlos a la prostitución, ¿no? Hay una tristemente célebre ciudad prostíbulo a unos kilómetros de la capital de Camboya que se llama Svay Pak, que quizá ahora ya ha caído mucho, pero durante una serie de años funcionaba muy así, donde la gente vendía niños, vendía bebés para dedicarlos a la prostitución. Entonces, otro tema también es que, por ejemplo, es el motor de esto, que es muchas veces el juego, ¿no? Y entonces pues hay un personaje que está prisionero en un casino ilegal en Camboya, que es hermano de Hum, que representa a la clase pobre, ¿no? Y que de alguna manera le pide que le rescate. Y él, como no sabe qué hacer, no se le ocurre otra cosa que orquestar un secuestro para vender un bebé y para el rescate, ¿no? Luego todo esto se cruzará porque él se enamorará de una persona de otra clase y juntos viven, y esto también, el secuestro tiene esta intención, viven en un mundo que no es del todo real, ¿no? O sea, me da la impresión de que la juventud vietnamita, hay una parte que es muy realista, muy ambiciosa y quieren progresar, construir, se casan pronto, tienen hijos pronto, son emprendedores, tienen empresas y si no pues tienen otra, que quizá una parte de esto pues sería mi mujer, por ejemplo. Y luego hay otra parte que vive en un mundo de fantasía, donde lo único importante es la imagen, la belleza, las burbujas, el triunfo en los medios de comunicación, ser estrella, pero que es una mentira, ¿no? Y ahí se cruzan pues, la hija de la riqueza que no ha tenido que luchar y que de alguna manera quiere ser una starlet, con un chico que se tiene que esforzar cada día para continuar en la realidad, ¿no? Y cómo de alguna manera se influyen el uno al otro, sobre todo él con su realismo consigue un cambio moral en esta chica mimada o consentida y caprichosa, ¿no? Y cómo ella cambia, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Antes he mencionado que la vida de Peter Boying dentro de la plataforma petrolífera me recuerda a la vida escrita de las palabras. Quizás esta relación de Hun y Fuyen tiene un punto con Bonnie and Clyde. Tiene un punto de cometer un crimen, pero tener apoyo social, en este caso apoyado por la difusión en las redes sociales, como los jóvenes, como Huyen usan las redes sociales como altavoz personal para conseguir ser una estrella, con una vida vanidosa, una vida vacía en gran parte, no tiene amigos, tiene gente que orbita a su alrededor por distintos intereses. Y hay un pasaje de la novela en el que se habla de una especie como de venganza de los pobres. Vale. Ella vive en un edificio muy alto de Saigón y justo enfrente están construyendo un edificio en el que trabaja otro personaje que está ligado a la novela y están quitándole las vistas de la ciudad a los ricos. Es como una especie de metáfora de la venganza de los pobres. Esa venganza de los pobres, esa realidad, ¿es así Saigón? ¿Edificios como este existen? Eso es real, eso es real. O sea, ese edificio existe. Yo de hecho vivo en el edificio donde vive la protagonista y han construido un edificio que es un edificio de compensación para la gente que echaron de las tierras donde se hizo esa promoción, y ese edificio lo han hecho justo enfrente, ¿no? Entonces la venganza de los pobres me pareció que era un resumen de esa idea que parecía una venganza, ¿no? La realidad es que a día de hoy sigue siendo un edificio fantasma donde no vive nadie y que está ahí, ¿no? Luego otras promotoras más potentes han construido otros edificios para acabar de tapar la lista, y detrás de ese edificio han construido 19 torres de 50 pisos tapando la vista a los del otro lado. Eso es la realidad, eso es Vietnam, eso es el Vietnam de hoy. Es una sociedad dinámica donde la gente trabaja 7 días a la semana, 24 horas al día, y los cambios los palpas. No es aquello, me parecía que aquí había, no, es que es de un año a otro todo está cambiando, ¿no? De una manera brutal.
Vietnam para los europeos, españoles, occidentales, es un país muy desconocido. Si nos ponemos a intentar hablar de Vietnam, o estudiamos sobre el país o no sabemos nada. Lo único que sabemos es que hubo una guerra, que fueron los americanos hacia allá, pero si no ves documentales sobre la guerra de Vietnam, tampoco vas a saber realmente qué pasó. No vas a saber cuáles eran los intereses políticos, por qué estaba Francia, por qué entró Estados Unidos en la guerra, qué pasó durante la guerra. Vietnam del Sur, aunque pueda parecer el paraíso de la democracia, en aquella época pues había un gobernante despótico que gobernaba con la mujer, los monjes budistas se quemaban en la calle a lo bonzo porque no había libertad religiosa, y todo eso supuestamente en la Vietnam del Sur, que estaba apoyada por Estados Unidos y supuestamente era el adalí de la libertad, ¿no? Yo, a raíz de esta novela, he visto en Netflix un documental que es La Guerra de Vietnam. Es fantástico. Son 10 capítulos, por eso comento todo esto, porque al final, por intentar conocer la realidad de Vietnam, pues hay que investigar un poco. Este Vietnam que tú comentas de los edificios que se ganan las vistas unos a otros, ¿cómo es la vida del occidental? ¿Es tal y como la reflejas en la vida de Peter y Lorena? ¿Hay diferencias entre la vida de los occidentales bien situados, con buenos trabajos, y los occidentales que puedan no tener un buen trabajo en Saigón? ¿Cómo son estos estratos dentro de la vida de los occidentales? Yo creo que la sociedad vietnamita es muy dinámica y es muy diversa, y podríamos hablar, porque hay muchos matices, ¿no? Desde el papel de la mujer en Vietnam, que puede ir desde la mujer más objeto hasta la mujer más matriarcal, o ¿no? La familia supermatriarcal, donde la que más lleva los pantalones es la mujer, es la empresaria, y el marido es casi el mero chofer, hasta todo lo contrario, la mujer que juega su rol como mujer objeto para conquistar nivel social a base de pues enamorar a un extranjero de posición, etc., ¿no? En el mundo de los extranjeros hay, haciendo la broma, ¿no? Hay un poco pues lo que sería el emigrante y el expat, que no es lo mismo, ¿no? El expat es personaje que ha sido contratado por una empresa extranjera y desplazado a Vietnam con contratos muy suculentos de 100, 200 mil dólares o más al año, con todos los gastos pagados, casa, escuela, lo que sea, viajes a casa. Y luego hay gente que viene con mucho menos, simplemente porque donde está no le va suficientemente bien y quiere intentar una oportunidad en Vietnam. Y hay gente que triunfa moderadamente o sonadamente, y gente que fracasa y se tiene que ir. Y he visto mucho. Dentro, que creo que está reflejado en la novela, está también la relación de los expatriados entre sí, ¿no? Cuando algunos se quedan mucho tiempo, de alguna manera ves el flujo de la gente que se va, ¿no? Y las relaciones de amistad tienen un plazo, ¿no? Tienen un final, y lo sabes, no quieres mirarlo, no quieres verlo, no quieres saberlo, pero lo sabes desde el principio, sabes que son relaciones que van a acabar pronto, y muchas veces no por voluntad de tus amigos, sino que simplemente la empresa los mueve, el proyecto se acaba. Pues esto sucede, ¿no? O las familias se rompen, que es otro tema aquí que quería comentar después, sobre el tema de la sexualidad, ¿no? Sí. Vietnam es un país de una agresividad sexual bestial, ¿no? O sea, sobre todo en el sur, en Saigón, es una ciudad donde las mujeres son jóvenes, hace calor, es verano todo el año, se visten muy provocadoramente, les encanta ser mujer, son muy femeninas, son muy dulces y son muy ambiciosas. Entonces, la mujer occidental, que viene sola o que viene de pareja de su marido o de su novio, resiste poco, y las parejas resisten poco, y son matrimonios que al final muchos o se rompen o tienen que irse, porque si no se van a romper, y es muy duro. Lo veo mucho o sea, Vietnam es un paraíso para el hombre joven soltero, no es un paraíso para la mujer ya que tenga como pareja o soltera, porque hay mucha competencia y hay como mucha ambición y hay muy poca barrera moral en esto, ¿no? Hasta el punto de que el gobierno vietnamita ha tenido que tomar cartas en el asunto y crear una figura penal donde el adulterio entre vietnamitas y
tiene consecuencias de desestabilizar o romper una familia, puede acarrear penas de prisión. Se está intentando como decir, vamos a ver si nos respetamos un poco, ¿no? Eso está ahí, ¿no? Eso está ahí. Pero sobre todo me gustó reflejar entre unos pasajes menores esta sensación de la amistad con plazo, ¿no? La amistad que genera muchos duelos, ¿no? Pues ya tengo que volver a hacer amigos. Pues sí, ¿qué remedio te queda, ¿no? Porque los que tenías se fueron. Son pequeñas muertes o pequeños duelos que no son menores, no son tan menores, ¿no? Eso iba a preguntarte, que aunque no es una novela erótica, es verdad que se refleja mucho la problemática de la sexualidad llevada al extremo de utilizarlo como arma, como venganza, como provocación, como manera de consecución de los objetivos. Y quería preguntarte, tú que vives allí, si esto es un reflejo más o menos de la realidad o era pues una licencia literaria que te habías tomado como parte de la trama. Esto es totalmente real. Totalmente real. Quizá tampoco es aquello de que te agarren de la camisa, ¿no? Sí. Pero bueno, esto se vive ahí, se vive y lo he visto, lo estoy viendo porque además son mis pacientes, ¿no? O sea, es gente, yo lo veo cada día, veo por un capítulo que es la cantidad de enfermedades de transmisión sexual y luego gente que conoces a un hombre, te habla de su vida, su enfermedad sexual, no sé qué, luego te dice que tiene familia, que está casado, luego un día conoces a la mujer y dices, pero ¿cómo puede ser, ¿no? Que ves como una familia que debería ser pues, nuclear, ordenada, funcional, de todo, una familia perfecta, modelo de postal, y sin embargo, pues, normalmente ellos, ¿no? Pues ves que o necesita o simplemente sucumbe ante la tentación o ante la oportunidad, porque es muy fácil, ¿no? Es una sociedad donde es muy fácil fijarte en otras personas, ¿no? Esta es una novela en la que se reflejan estos temas de los que hemos hablado. Hay otros como el medio ambiente, los cambios de las energías fósiles a las energías renovables, el síndrome de Asperger, cómo lo vive una persona y cómo afecta cuando esa persona está casada con otra de una personalidad muy potente y no lo sabe, el adulterio, los vientres de alquiler, este fenómeno cinematográfico del Bonnie and Clyde con Jun y Huyen, el uso de las redes sociales, hasta qué punto son un escaparate excesivo de nuestra vida. Todo ello con mucho colorido, muy bien narrado, una novela muy visual, como hemos dicho antes. Y ya para acabar la parte de tu presentación, ¿qué tipo de trasfondo moral, de trasfondo ético, de reflexión puede quedar en el lector cuando termine de leer una novela en la que confluye tanto pero tan bien hilado? Mira, esta pregunta que la estuve pensando un poco, que hablamos ya de ello anteriormente, y realmente no sabía muy bien qué responderte, pero hablando de la novela, pensé algo que me han dicho los lectores, ¿no? Y es que incluso los personajes más siniestros o malvados que pueda haber en la novela son susceptibles de generar compasión, ¿sabes? O sea, que a veces haces las cosas porque no las sabes hacer de otra manera, o porque no has tenido la oportunidad o no has sabido y te ves abocado a hacer daño a veces a personas, incluso a personas que quieres, ¿no? Por no saberlo hacer mejor, ¿no? O sea, el dolor de la mujer, de Lorena, es un dolor involuntario por parte de su marido, y el dolor que ella puede, yo creo que de alguna manera es un poco delicado esto, pero creo que hay que practicar la compasión hacia los enemigos, ¿no? O hacia las personas que nos hacen daño, ¿no? Pues Rubén Martínez, autor de esta novela, Amante Saigón, de la que hemos hablado durante esta primera parte de la presentación. Gracias por habernos acompañado estos minutos. Pido un aplauso en primer lugar para él. No sé si antes de pasar a hablar con Antonio alguien tiene alguna pregunta para Rubén. ¿Sí? Yo tengo una. ¿No piensas que el lenguaje matemático puede contribuir al Asperger? Que el lenguaje pueda contribuir al Asperger. No lo sé, no sabría qué decirte. A mí me da la impresión de que es al revés, de que se sienten cómodos en un código, bueno, más o menos previsible. Yo creo que parte del espectro del autista
que sería el Asperger, está en sentirte cómodo en la repetición, ¿vale? En el modelo repetitivo. Los Asperger y los autistas en general tienen tics, se sienten cómodos en lo familiar, en mundos previsibles, toleran muy mal lo imprevisible, ¿no? En los cambios de planes, por decir así, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema que no hemos tocado es el tema de la música, ¿no? La comunicación entre los personajes, donde mejor se sienten y lo que les reconcilia después del conflicto es la música, ¿no? Que es un lenguaje matemático, ¿no? Sí, bueno, un poco más elevado, tal vez. Bueno, pero al final... Sí, pero las escalas musicales están relacionadas al final con la matemática. Están muy relacionadas, pero yo es que parto de mi experiencia. Yo empecé matemáticas y me volví autista en la facultad. Yo era un loro y de repente me volví medio muda. Igual, bueno, yo creo que hay experiencias que nos superan y nos cambian. Y otro tema que es, por ejemplo, pues cualquier experiencia, incluso la lectura de un texto, ¿no? Empezando ya por Don Quijote, ¿no? El personaje de Don Quijote se vuelve loco de leer, ¿no? Sí. Entonces, tanto leyó que, ¿no? Y Werther pues mató a mucha gente, ¿no? Más que la gripe, ¿no? Yo creo que la lectura no es inocente, la lectura no es, como diría yo, inocua. No es inocua, o sea, la lectura puede hacer daño, puede transformarte para siempre, es una experiencia. Sí.1984. El gran problema del Quijote de no saber diferenciar la realidad de la irrealidad. Efectivamente, bueno, es que a veces no es tan fácil. La realidad siempre supera la ficción. Sin duda. ¿Alguna pregunta más? Gracias por preguntar. Sí, Alfonso. Yo quería preguntar, ¿te has inspirado en personajes cercanos, reales? Por una parte y por la otra, ¿hay algún elemento que sea autobiográfico en la novela? Bueno, yo creo que siempre que cuando tú escribes es tu voz, son tus palabras, es tu sangre. Y cuando quieres... A mí hay un cuento, no sé si me da tiempo de decirlo muy corto, hay un cuento que me contaban cuando era pequeño que me impresionó para siempre y lo pongo en casi todos mis escritos, ¿no? Y siempre que puedo hablar lo cuento, ¿no? Es la historia de un alfarero que después de haber fracasado en varios intentos de complacer al emperador, al final le dice a su mujer: mañana le llevarás este jarrón y este le gustará al emperador, porque si no le gusta, os matará a todos. Y cuando la mujer va a entregar el jarrón, su marido no está, porque su marido se abrazó al jarrón y se metió dentro del horno. ¿Vale? Entonces, en el arte yo creo que hay un poco, uno de los últimos escritos que he hecho, digo, el arte es un dios cruel que devora a los que lo adoran, ¿no? O sea, de alguna manera tú tienes que entregar parte de ti, tienes que hacer un sacrificio de sangre, de vida, de todo, y además cuando te entregas a un libro, el que ha escrito lo sabe, los demás lo pierden durante un tiempo, estás ahí en tu mundo, o sea que yo creo que en este sentido, desde luego que hay mucho de mí, además muchas de las experiencias que viven los personajes son experiencias que he vivido yo directamente, ¿no? Y hay personajes reales, siempre hay personajes reales, yo pongo muchos personajes reales, lo que pasa es que no son ellos solos, a veces haces un poco de Frankenstein, ¿no? Coges un poco de uno, un poco de otro y construyes un personaje quizá más interesante o más complejo porque juntas dos conflictos en el mismo personaje. Gracias. Si no hay ninguna pregunta más para Rubén, gracias de nuevo por... Sí, una más Yo rápida. quería hacer una pregunta sobre el espectro Asperger, porque bueno, es cierto que ahora hemos avanzado más en la psicología conductiva, sobre todo conductual, todo esto nos ha afectado un montón, pero yo me pregunto si realmente no nos estamos como yendo hacia los últimos, yo diría, 10 o 15 años, como hacia una estandarización de lo que es la conducta normal, que hace que haya más personas que se sientan al margen por las redes sociales, por el uso de las nuevas tecnologías. No sé, que si tienes una opinión al respecto, Bueno. si crees que
las nuevas generaciones nos estamos como estandarizando más y eso hace que haya como más outsiders, no sé decirlo en español, muy mal por mi Sí, parte, no, lo entiendo. más Gente que se queda fuera. que se sí. queda fuera porque hay corrientes mucho más fuertes de lo normativo, ¿no? Yo creo que está en equilibrio un poco, ¿no? O sea, la estandarización debería entenderse un poco como la lengua vehicular, ¿no? Como el latín o como el inglés ahora, y ser capaces de reconocer dentro de ti comportamientos que son necesarios para entendernos entre todos, sin perder la singularidad. ¿Vale? Y yo creo que hay que acoger y entender la singularidad como la verdadera oportunidad de nuestra humanidad, porque es lo que cada uno podemos aportar a la vida y al mundo, es lo que somos nosotros. Lo demás es para comunicarnos, para entendernos, pero a veces de alguna manera por comodidad, te lo digo, por ejemplo, yo tengo hijas trilingües, pero ellas por comodidad solo hablarían inglés. Y si tú no les das un poco de presión con los otros idiomas, pues simplificarían, ¿no? De alguna manera yo creo que hay que intentar cultivar y defender. Cuanto más haya de estandarización, más vale la pena cultivar la singularidad. Y en este sentido he aprendido mucho de una serie de televisión que se llama Vikings, que es muy violenta. O sea, puedes ver muchas cosas en esa serie, pero hay un personaje que es un exponente claro de cómo aceptar la singularidad y el síntoma o el hándicap como oportunidad. Me has respondido, sí. Pues con esta pregunta sí damos por finalizada la primera parte de la presentación de la novela Amante en Saigón de